Bienvenidos, yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte. Ya se realizaron y de forma exitosa los Juegos Olímpicos de Río 2016, tanto para organizadores como para deportistas. En especial para los anfitriones, tal como veremos más adelante que lo expresa el presidente interino de Brasil en una carta haciendo referencia a toda la incertidumbre que había por los temas políticos, salud y de seguridad que rodeaban a este evento deportivo. Pero como les decía, también se llevaron a cabo los juegos con un balance positivo para los deportistas y en especial la delegación venezolana recibida en el Palacio de Miraflores con anuncios importantes. Hoy revisaremos las cifras que dejó esta justa deportiva, recordaremos los momentos más comentados y los atletas más mencionados de Río 2016. Esto solo es parte de lo que tenemos preparado para el día de hoy, porque hay otros asuntos que también destacaron en los titulares de la prensa mundial relacionados con Río 2016 y que siguen dando de qué hablar. Les dejo un adelanto en este sumario. Hoy en Paparazzi del Deporte, atletas venezolanos fueron recibidos en Miraflores. Autoridades hacen balance de los Juegos Olímpicos. Conozca las cifras que dejó Río 2016. Y entérese de una mentira con dimensiones escandalosas. La delegación venezolana que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue recibida el pasado lunes 22 de agosto en horas de la mañana por una gran multitud en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Y desde allí partió una caravana hasta el Palacio de Miraflores. ¿Cuál fue el balance de la delegación venezolana? 3 preseas y 12 diplomas olímpicos. Los metales: una de plata, la lograda por Yulimar Rojas en salto triple, y 2 de bronce. Una lograda por el boxeador Joel Finol y la otra de bronce por la ciclista de BMX Stephanie Hernández. En reconocimiento al desempeño de los atletas venezolanos que conformaron la delegación, 87 en total, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la entrega de viviendas para todos ellos, sin discriminar, independientemente de su desempeño, desde los medallistas, diplomados o aquellos que no lograron avanzar a instancias definitivas. Cada uno de los 87 deportistas que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro recibirá una vivienda. Así como lo oyen, esto fue lo que anunció el presidente Nicolás Maduro durante el acto de reconocimiento a los atletas venezolanos. Se aprobó la asignación de casas a todos los atletas que participaron en Río 2016. Asimismo, el presidente Maduro condecoró a los 3 medallistas y a los atletas que obtuvieron diplomas olímpicos en 8 disciplinas. A los medallistas se les otorgó la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, mientras que los atletas que consiguieron diplomas olímpicos por finalizar entre los 8 mejores de sus disciplinas fueron investidos con la Orden José Félix Rivas en su primera clase. El presidente Maduro anunció el aumento en 50% de las becas para los atletas de alto rendimiento, lo cual beneficiará a más de 1000 deportistas. Es decir, no se restringe ni se limita a los atletas que conforman la delegación venezolana que estuvo presente en Río 2016, sino a atletas de alto rendimiento en general que ya gozan de esas becas. Pero específicamente para los atletas que compitieron en Río, el Ejecutivo aprobó además un bono internacional para atletas de acuerdo a su nivel de clasificación, igual para sus entrenadores. El presidente de la República también informó que se aprobó el plan de inversión para el nuevo ciclo olímpico que ya comienza con miras a Tokio 2020, porque ya comenzó la Olimpiada, que es el periodo de 4 años
comprendido entre dos celebraciones consecutivas de Juegos Olímpicos. Es decir, la Olimpiada comenzó con la clausura de Río 2016. Y es por ello que el ministro de Deporte, Mervin Maldonado, aseguró que desde ya se inicia el entrenamiento para el próximo evento olímpico Tokio 2020 o Tokio 2020. Y como les decía al principio, la evaluación ha sido positiva en general. Y no me refiero al desempeño de los deportistas, sino al evento deportivo como tal, pues no hubo caos ni las revueltas que se pronosticaban que pudieran haber impedido el normal desarrollo de los Juegos Olímpicos. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, evaluó los Juegos de Río de Janeiro como un éxito absoluto y llamó a sus compatriotas a trabajar para superar los desafíos que enfrenta el país. Esto lo hizo a través de un artículo publicado en el diario O Globo, difundido posterior a la ceremonia de clausura, a la que no asistió, por cierto, para evitar lo sucedido en la apertura, el 5 de agosto, cuando recibió fuertes abucheos del público en el Maracaná, y que fue comentado en todo el mundo. Fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural, y Temer no quiso subirse nuevamente al podio por algo similar. Según el presidente interino de Brasil, el buen desarrollo de los Juegos se debió al empeño de los trabajadores voluntarios y ciudadanos cariocas por resolver cada detalle para recibir la mayor competición deportiva del mundo. Así se lee en el primer párrafo del artículo. Los Juegos Olímpicos fueron un éxito absoluto, resultado del trabajo de cada obrero que construyó los estadios, el metro y la Villa Olímpica, de cada carioca que informó correctamente el destino a los turistas, de cada joven que sirvió con absoluta prontitud y buena voluntad, de cada chofer que no alargó el trayecto de su pasajero, de cada atleta que cumplió con el juego limpio, de la dedicación de los voluntarios y de los profesionales de todas las áreas involucradas en cada detalle para recibir a la mayor competencia deportiva del mundo. Brasil hizo un extraordinario evento y esa obra es toda del pueblo brasileño. Por supuesto, Temer no perdió la oportunidad de criticar a los pesimistas que auguraban problemas en la organización de los Juegos Olímpicos. Recordemos que Michel Temer ocupa la presidencia de Brasil en forma provisional mientras se desarrolla el juicio político de la suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff. Y ese procedimiento, que continuó su curso normal paralelo al desarrollo de los Juegos, aunque sin entrar en competencia, y ya entró en etapa decisiva. Aunque no hay un plazo establecido para la conclusión del proceso contra Rousseff, se prevé que la decisión final será tomada en una votación que, según cálculos del Senado y de la Corte Suprema, deberá ocurrir entre el 30 y el 31 de agosto, es decir, antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos el próximo 7 de septiembre. Así que la pregunta es, ¿veremos a Dilma en la inauguración de los Juegos Paralímpicos? Bueno, todo depende de la decisión que se tome en este proceso que se lleva a cabo, y si no le es favorable, ¿se atreverá Temer a asistir a ese evento? Bueno, continuaremos atentos a esa noticia que sigue en desarrollo. Y ya llega el momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. En este mes olímpico, donde hemos dedicado todas las ediciones a lo que ha ocurrido dentro y fuera de los recintos deportivos de Río 2016. Al regreso revisaremos algunas cifras que dejó Río de Janeiro y sus Juegos Olímpicos en las finanzas, audiencia y redes sociales. Veremos cuáles fueron los momentos más comentados y los deportistas más mencionados. Por cierto, les recuerdo que les espero en redes sociales con @Miquelanzola en Twitter y en Instagram. Allí la interacción es permanente. Ya venimos con más.
Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y continuamos en esta parte del programa con lo que nos dejó Río 2016, pero ahora pasamos a las cifras. Empecemos con las redes sociales. Veamos cómo se desarrolló el evento en Twitter según las cifras suministradas por Twitter Data. Tomen nota, fueron enviados más de 187 millones de tweets acerca de los juegos, los cuales fueron vistos 75 mil millones de veces. El rugido de la audiencia se sintió a diario en Twitter. Entre los momentos más comentados de Río 2016 destacan los siguientes. En primer lugar, se ubicó el instante en que Neymar anotó el penalti que le dio la victoria a Brasil sobre Alemania para lograr la medalla de oro en fútbol para el país anfitrión. Esto fue también como una especie de resarcimiento por el recordado 7-1 que los teutones le propinaron a la verde amarela en Brasil 2014. Quizá por ello se convirtió en el momento que generó la mayor cantidad de tweets por minuto de los 16 días de competencia de Río 2016. El segundo momento que generó más conversación con la mayor cantidad de tweets por minuto fue cuando el jamaicano Usain Bolt ganó medalla de oro en 100 metros planos por tercer juego olímpico consecutivo. En cuanto a los atletas más mencionados en ese podio, encontramos a Neymar, quien se lleva la medalla de bronce. Usain Bolt se lleva la medalla de plata y la medalla de oro, una más, como el deportista más mencionado es Michael Phelps. Ya habíamos comentado en la pasada edición de este programa que Michael Phelps se mantuvo como el deportista más mencionado en Twitter durante 7 días consecutivos. Cada vez que saltaba a la piscina, el tiburón de Baltimore se convertía en tendencia. Y como una cosa lleva a la otra, el deporte del que más se habló durante Río 2016 fue la natación, seguido del fútbol y del atletismo, que ocupó el tercer lugar. Por su parte, la gimnasta Simone Biles y el actor Zac Efron fueron los protagonistas de la publicación más retuiteada de la red social de los 140 caracteres. Se trata de un video subido por Biles en el que la gimnasta escribió: "Prueba, tuve que volver a hacer la toma porque pensé que estábamos haciendo una foto y luego él me besó". Este tweet logró más de 160.000 retweets y más de 460.000 me gusta desde su publicación el día 16 de agosto, la misma fecha en la que Biles ganó medalla de oro en la final de suelo. De hecho, ese mismo día se posicionó como la atleta más mencionada en Twitter por encima de Usain Bolt. En cuanto a audiencia a nivel global, se estima que más de 5.000 millones de personas se vieron al menos una prueba o 30 minutos de transmisión de Río 2016, según datos de AFP. Los derechos de televisión para esta edición significaron para el Comité Olímpico Internacional ingresos por $3.500 millones, según explicó el presidente de OBS, que son las siglas de Olympic Broadcasting Services, o Servicios de Transmisiones Olímpicas, la compañía creada por el COI para servir como señal matriz de todos los Juegos Olímpicos, y ellos son los responsables de transmitir la señal internacional de los Juegos Olímpicos a miles de millones de espectadores en todo el mundo. Bueno amigos, y con estas cifras corresponde realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso echaremos un vistazo a uno de los escándalos que acaparó la atención de todo el mundo. Una mentirita que comenzó a rodar como una bola de nieve hasta convertirse en una avalancha. Les cuento al regreso. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte.
en la que revisamos los momentos más resaltantes que dejó Río 2016. Ya hablamos del balance deportivo, de la apreciación de las autoridades, así como también vimos algunas cifras en audiencia, redes sociales y finanzas. Pero no podemos dejar de hablar del escándalo más sonado de los Juegos Olímpicos, el que protagonizó el nadador Ryan Lochte, quien fue prácticamente expulsado del Olimpo pese a ser uno de los atletas con más medallas olímpicas, 12 en total, desde su debut en Atenas 2004. Tiene 6 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. El caso es que Ryan Lochte se vio envuelto en un escándalo cuando se descubrió que inventó un robo para ocultar que participó en un incidente que provocó destrozos en una gasolinera. En resumen, fue una mentirita que fue como una bola de nieve que terminó aplastando al nadador. En primera instancia, Lochte dijo que él y 3 de sus compañeros nadadores fueron asaltados, luego que su taxi fuera detenido por hombres armados que se hicieron pasar por policías la noche posterior al final de las competencias de natación en Río de Janeiro. Este incidente ocupó los titulares de la prensa internacional. Lo que Lochte no previó es que esa denuncia alcanzaría tanta repercusión. Pero luego estalló el escándalo cuando las autoridades encontraron en videos y versiones contradictorias que indicaban que no se había producido el robo que fue denunciado. Ya en Estados Unidos y fuera del alcance de las autoridades brasileñas, el nadador Ryan Lochte se disculpó por no contar la verdad. Pero, como se dice en criollo, Lochte no se fue liso de este incidente, pues las consecuencias no solo serán a nivel disciplinario, tal como se anunció desde el Comité Olímpico Estadounidense y la Federación de Natación de ese país, pues los patrocinadores del nadador o actuales ex patrocinadores le abandonaron prácticamente en estampida, ya que no quieren que se les vincule con una persona que es capaz de generar tal escándalo. Todo esto ocurrió en cuestión de horas. Primero fue Speedo, que decidió rescindir el contrato que había mantenido durante 10 años con el nadador, por considerar que no pueden tolerar un comportamiento que es contrario a los valores que la marca ha sostenido por mucho tiempo. Luego, Ralph Lauren anunció que no renovaría el contrato con Lochte y más tarde se sumó a la ola de rescisiones la compañía Syneron Candela del sector de cosmética y el fabricante de colchones Airwivi. Todo esto se traduce en cientos de miles de dólares que dejarán de ingresar a las cuentas bancarias del nadador estadounidense. Aparte de las sanciones deportivas y las rescisiones de contratos de patrocinio, Lochte podría enfrentar cargos criminales en Brasil. En una entrevista en la cadena NBC, Ryan Lochte pidió disculpas y dijo que la gente de Río organizó un gran evento y su comportamiento inmaduro lo empañó todo. Y cambiamos de tema para pasar a los venideros Juegos Paralímpicos, pues esta semana se conoció la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo acerca del veto a Rusia por el programa masivo de dopaje. El comité de jueces del ente determinó que el Comité Paralímpico Internacional no violó ninguna norma procesal al excluir al equipo ruso y así se confirmó el veto a Rusia, país que ya vio mermada su participación en los Juegos Olímpicos. Según explicaron los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la apelación rusa no presentó ninguna evidencia que contradiga los hechos en los que se basó la decisión del Comité Paralímpico Internacional, que había informado hace varias semanas en Río que tenía pruebas de controles antidopaje manipulados de 44 atletas rusos, incluyendo 27 participantes en 8 deportes del programa paralímpico. En el caso del Comité Olímpico, este ente pidió a las federaciones de cada deporte que decidiesen si los atletas rusos podían competir en los Juegos de Río.
Y con estas informaciones llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Y así cerramos este mes olímpico con ediciones especiales dedicadas en su totalidad a todo lo que ocurrió en Río 2016, pero fuera de los recintos donde tenía lugar la acción deportiva. Las informaciones deportivas desde otra perspectiva. Así que les invito a que nos encontremos en redes sociales con @Miquelanzola, en Twitter y en Instagram. Y nuestra próxima cita por aquí, por la pantalla de Globovisión, es el domingo a las 3:30 de la tarde, en nuestra acostumbrada cita vespertina dominical. Así me despido, yo soy Miquelanzola, Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima.